Mi querido Vicente Amador, te saludo con mucho gusto para platicar hoy del Día del Padre y los números detrás. Cuéntanos, ¿cómo estás? Andrea, qué gusto saludarte. Oye, efectivamente, qué bonitas imágenes esas que estabas ¿Verdad? transmitiendo. Me recordaban un cuadro de Velasco, ¿no? Además, Divinas. o sea, qué cielo. Me parece que va a ser, además, precisamente un gran contexto, ¿no? Para celebrar el Día del Padre, ¿no? Oye, tú lo dabas cuenta en las notas previas, ¿no? En México celebramos el Día del Padre el tercer domingo de junio y con ese motivo en mente, pues algunos números. Solo como nota cultural, el Día del Padre, yo no sé si tú lo tenías en mente, yo recién lo supe, nació en Washington, en Estados Unidos. Se tiene noticia de una primera celebración justamente un día como hoy de 1910. En pocos años la celebración se popularizó y ya para 1966 el presidente Lyndon Johnson proclamó este día como Día del Padre. Y nosotros en México tenemos noticia de celebraciones por allá desde la década de los 50. Bueno, con la información del INEGI, lo que nos dice es que hasta el 2017 se estimaron casi 18 millones de hombres entre 20 y 54 años que habían tenido al menos una hija o un hijo nacido vivo. En ese momento, esa cifra nos decía que casi 7 de cada 10 hombres de entre 20 y 54 años eran papás. Ahora, ahorita les voy a referir unos datos más actualizados. Aquella encuesta es muy útil porque nos permite ver, por ejemplo, el porcentaje de papás por edades, que es lo que usted está viendo en pantalla. Lo que las barrios nos dicen es que en los hombres, a como avanza la edad, aumenta la posibilidad de ser padres. Mientras solo 1 de cada 4 jóvenes varones de 20 a 24 años son padres, 9 de cada 10 adultos de 50 a 54 años lo son. De ahí se desprende, Andrea, otro fenómeno pues que tú y yo hemos platicado en más de alguna ocasión aquí. Además de tener menos hijos, pues la estadística nos deja muy claro que actualmente los hombres somos padres a una edad más avanzada comparada con la que fueron nuestros papás. Correcto. Oye, y yo no sé si te habrás topado tú con ese meme, ¿no? En donde en una primera imagen se lee mi papá con 30 años y un señor con traje, varios hijos, la esposa, una casa, el coche, el Rolex, ¿no? Y luego, en la siguiente imagen, la leyenda, yo con 30 años. Y se ve una persona así, sola, comprando un videojuego, una bicicleta. La vida y las generaciones cambian. Cierto. Pero y es que, eso también te lo platico como un preámbulo, y es que para los nacidos en 1965, la probabilidad de ser padres a los 30 años era del 70%. A los 25 años, alrededor de la mitad de los varones ya eran papás. En cambio, para quienes nacieron en 1990, como yo, no es mi caso, claro. no es mi caso, pero para quienes nacieron en 1990, la probabilidad de ser padres a los 30 años es del 40%, Mira. menos de la mitad, ¿no? Bueno, el censo de población y vivienda del 2020, nuestra última gran herramienta estadística, ¿no? Que se hace cada 10 años, nos dice que poco más de 21 millones de hombres se identificaron como padres de al menos una hija o un hijo en la misma vivienda. O sea, padres que viven en la misma casa, pues, ¿no? Correcto. Y como lo veíamos, son las barras anteriores, ¿no? En México hay una mayor proporción de padres de 30 a 39 años y de 40 a 49 años. En ese rango de edad es donde está más de la mitad de los padres que viven en la misma casa. Correcto. Como se ve, es lo que estamos viendo en las barras. Sí, o sea, la mitad de los papás en México que viven en la misma casa están en ese rango de edad, vamos, de 30 a 50 años. Bueno, finalmente, algunos datos muy rápidos que me parecieron también muy interesantes, Andrea. La mayoría de los papás, más o menos casi 6 de cada 10, reportó contar con estudios de educación básica. Entre los padres ocupados, 70 de cada 100 dijeron ser asalariados, 20 de cada 10 trabajan por cuenta propia y 4 eran patrones o empleadores. Y del total de padres que eran asalariados,
6 de cada 10 reciben prestaciones como el aguinaldo, el servicio médico, las vacaciones con goce de sueldo, etcétera. A ver, sí, porque si consideras que, o sea, de los que tienen trabajo, de esos los que son asalariados, y de los que tienen asalariados la mitad son los que tienen esas prestaciones, pues sí, efectivamente no son tantos, lo ves muy bien, claro. Y particularmente me parecería un poco preocupante la cifra de que pues, básicamente la mitad, según veíamos hace un momento las estadísticas que presentabas, básicamente la mitad cuenta con servicio médico, que es un tema que para los padres puede ser verdaderamente agotador y consumir todos los recursos, y me refiero a todos los recursos porque no solamente los emocionales, los económicos, tener un hijo enfermo y no tener la posibilidad de proveer la mejor atención médica posible, yo creo que es la pesadilla de cualquier padre, ¿no? Y pensar que la mitad no tiene ningún seguro médico, no tiene ningún servicio médico, me parece alarmante. Sería un tema de verdad que tendrían que atender las autoridades en este país, ¿no? Yo creo que sí. Dos comentarios al respecto. Justamente en otras estadísticas hemos visto como siempre ha sido un tema preocupante, pero particularmente hoy, después de lo que hemos vivido con la crisis sanitaria, somos mucho más conscientes de la importancia de los servicios de salud, ¿no? Por un lado. Oye, y por otro, déjame comentar un asunto personal. Los que somos papás sabemos lo que realmente te preocupa, pero eso, como preocupación seria, que un hijo se te enferme. O sea, hay muchas cosas por las que puedes pasar por encima, ¿no? Pero que ya depende más o menos del grado de ansiedad de cada quien. Pero cuando ves un hijo enfermo, ahí sí, ves, percibes no solo cómo, o sea, a ver, eso, como lo decías tú hace un momento, se te puede drenar el bolsillo, lo cual sin duda es agotador, pero emocionalmente también. Me acuerdo de una rueda de prensa donde le decían a una persona, oiga, yo no sé usted cómo podría dormir, y le contesta una cosa que yo no he olvidado. Le dice, claro, mire, yo la única cosa que me hace no dormir es cuando mis hijos se enferman. Por todo lo demás, duermo muy tranquilo. Y yo muchas veces lo pienso también, ¿no? Sin duda, mi querido Vicente. Pues te mando un fuerte abrazo. Se vienen inevitablemente a la mente con esta plática que tenemos tú y yo. Los niños con cáncer que no están teniendo acceso a los medicamentos que requieren. Sería el mejor regalo del Día del Padre que esta situación se resuelva en este país, aunque hasta este momento no parece que sea el caso. En fin, en notas más alegres, un abrazo de una vez a todos los papás y a ti, mi querido Vicente, que también eres papá mañana por tu día. También, muchas gracias, sí. Y le vamos a mandar también desde ahorita un abrazo muy afectuoso a los doctores Montalvo y Amador. Es muy correcto, nuestros santos padres. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, que estés bien, que tengas bonito día. Un abrazote, hasta luego. Oiga, pues hacemos